¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el capital oveja. ¿Ya? Nosotros tenemos un capital en la producción ovina que se compone del rebaño, ¿cierto? Construcciones, equipos, tierra, etcétera. Y dentro de ese capital, los animales son un aspecto importante y dentro de los animales, el capital mayoritario que vamos a tener es el de las ovejas. ¿Ya? Pero no siempre las ovejas reciben la consideración respecto a su real aporte al proceso productivo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para poder relevarla y darnos cuenta que la oveja a veces es más importante incluso que el carnero. Para ello vamos a analizar primero los aportes que hace la oveja al proceso productivo, que son básicamente tres. En primer lugar, ¿cierto? Los genes, ¿cierto? Que los vamos a revisar en detalle de ahí, pero aporta, al igual que los machos, aportan los genes al proceso productivo. Pero aportan algo muy importante, que es que la expresión de esos genes que nosotros necesitamos que se produzcan en el cordero, el programar que esos genes se puedan expresar adecuadamente, es un rol exclusivo de la oveja. Y lo vamos a analizar para ver qué tanto influye en el proceso productivo. Y por otro lado, evidentemente, la crianza del cordero, donde hay una serie de aspectos de ese proceso de crianza, de ese proceso gestacional, que van a tener una gran influencia en nuestro proceso productivo y que solo pueden ser realizados por la oveja. ¿Ya? Entonces, como decía en el tema de los genes, y esto lo hemos conversado un par de veces acá en el canal, la oveja aporta una de las dos hebras de ADN que se requiere para constituir un cordero. ¿Ya? De esas dos hebras, una la va a colocar la oveja, la otra la va a colocar el carnero. Y en esa hebra de ADN van a haber unos 1.320 millones de componentes que van a ser parte del código genético. Aproximadamente el 50% de los componentes que tiene el código genético los va a aportar la oveja. ¿Ya? No obstante eso, la palabra aproximadamente tiene que ver con un elemento que se llaman los residuos de segregación mendeliana, que son procesos genéticos de traspaso de los genes, donde el resultado final que nos interesa a nosotros es que no va a ser exactamente el 50% de los genes los que aporte la oveja, sino que va a ser aproximadamente. Y eso va a hacer que los hijos de una oveja reciban una cantidad cercana al 50% del ADN de la madre, y el nieto va a ir variando en una proporción que ya no va a ser el 25%, sino que va a ser aproximado, etc. Y en la medida en que nos vamos alejando en descendencia de la oveja, los aportes van a ser más variables. ¿Ya? Esto va a tener una gran influencia en la programación de cruzamientos, pero lo vamos a ver en otro video. Por el momento, lo importante es entender que aproximadamente el 50% de los genes que va a tener nuestro cordero los va a aportar la oveja. Y finalmente, con esos aportes, ¿cierto?, del padre y de la madre, el cordero va a armar unos 20 a 25 mil genes que son los que le van a permitir funcionar y tener sus características. Por lo tanto, en el sentido del aporte de los genes, la oveja es aproximadamente un socio exactamente en partes iguales con el carnero. ¿Ya? En cuanto a la programación de los genes, como mencionaba, los genes pueden estar en el cordero, pero otra cosa es que esos genes se expresen. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre este fenómeno? Este fenómeno lo conocemos hace muy pocos años, ¿cierto? Hace aproximadamente una década, década y media de investigación que sabemos cómo funciona esta programación de la expresión de los genes, y ella implica el fenómeno de la epigenética, y es que los genes, además de estar presentes, tienen que estar activos para poder expresarse, porque también podrían estar inactivos. ¿Ya? ¿Quién activa o inactiva estos genes? Bueno, la oveja en su proceso gestacional tiene un gran rol en la activación o desactivación de genes. ¿Qué es lo que hace nuestra oveja? Nuestra oveja, por un lado, al igual que este operador que está aquí mirando este panel, monitorea las condiciones del medio ambiente que pueden afectar la sobrevivencia del cordero. Es decir, la oveja está con todos sus sensores puestos viendo si hay alimentación, si hay condiciones ambientales favorables, si hay amenazas, si hay temperaturas bajas, etc. Y en función de eso, lo que nuestra oveja hace es encender y apagar la expresión de genes para dotar de mayor adaptación al cordero. Es decir, la oveja dice, bueno, si no va a haber comida, voy a desactivar los genes de mayor crecimiento muscular para que mi cría, ¿cierto?, no se vea impedida de tener ese desarrollo muscular, o quiera tener ese desarrollo muscular pero no encuentre los nutrientes necesarios.
¿Ya? Si siente que hay amenazas, ¿cierto? Va a desactivar ciertos genes. Si siente que hay frío, va a desactivar ciertos genes. Y por otro lado, en función de esos mismos factores que estime como proyección del medio ambiente, va a activar a otros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra oveja va a hacer la programación de la expresión de estos genes y esta programación la va a hacer a nivel del feto, ¿ya? Del feto de nuestro cordero. Y por lo tanto, nuestro cordero tenga los genes que tenga, va a tener que pasar por este proceso de activación, desactivación de los genes en función de lo que pasa en el medio ambiente, y quien va a estar a cargo de eso va a ser nuestra oveja. Por lo tanto, nuestra oveja va a hacer un trabajo absolutamente fundamental para el desarrollo del cordero y solo lo puede hacer ella. Por otro lado, nuestra oveja va a ser la encargada de la crianza del cordero. Tampoco el carnero participa fundamentalmente de este tema, ¿cierto? Y en la crianza del cordero hay una serie de aspectos muy importantes que voy a mencionar. Primero, la oveja dota de la carga energética inicial, es decir, esta oveja le va a traspasar a este cordero en el proceso de gestación y parto una cantidad de, llamémosle grasa parda, ¿cierto? Se le denomina grasa parda, una cantidad de grasa que le va a permitir tener el desarrollo calórico y energético en las primeras horas al cordero, que es fundamental para que bajar la mortalidad. Ya, eso lo hace solo la oveja. En segundo lugar, la oveja realiza los procesos de acicalamiento que permiten secar al cordero cuando recién nace, que permiten sacarle todos los restos de placenta encima, ¿cierto? Que le permiten rápidamente perder la humedad y de esa manera también tener una mejor eficiencia energética. Por otro lado, la oveja en las primeras horas de vida, ¿cierto?, le va a dar el calostro al cordero, con lo cual va a generar procesos de inmunización, va a activar su sistema inmune contra una serie de enfermedades, lo cual también va a ir en favor de reducir la mortalidad. Evidentemente la oveja está a cargo de la lactancia. Este es un proceso que nosotros lo podemos intervenir a través de sustitutos lácteos, pero la oveja, ¿cierto?, durante los primeros días va a ser muy importante, y particularmente en los primeros 30 días de vida del cordero, ¿cierto?, en ser la fuente principal de alimentación de su cría. ¿Ya? También la oveja interviene en los procesos de protección, no solo protegiendo al cordero en forma directa, sino que también enseñándole al cordero las señales de alerta, los factores de peligro, correr cuando hay determinados sonidos, etc. Y de esa manera también favorecer que el cordero sobreviva no solo a enfermedades y accidentes, sino que también al ataque de depredadores. Y ese proceso de enseñanza va a incluir también el qué comer, ¿cierto? Qué plantas comer, cómo ramonear, etcétera, qué plantas no comer. Y estos procesos van a ser muy importantes en el desarrollo del cordero en su etapa desde los 30 días a los 120 días, que es cuando empieza a comer de forma autónoma, ¿cierto?, forraje, ¿ya? Entonces, en definitiva, a través de estos tres factores, la oveja va a tener una influencia muy importante. La calidad de esta oveja va a ser muy importante porque nosotros vamos a tener el carnero y la oveja, ¿cierto? Y siempre vamos a tener la idea en la cabeza de que, bueno, cada uno aporta la mitad y eso es todo. Pero la verdad las cosas es que en términos de genes eso va a ocurrir aproximadamente. Pero en términos de programación de la expresión, la oveja va a hacer el 100% de esa programación, y en términos de la crianza, también la oveja va a hacer el 100% de esa crianza y va a dotar al cordero de todas esas habilidades. Y por lo tanto, la influencia del carnero aproximadamente en el desarrollo del cordero va a ser de un 17%, del orden del 17 al 20%, y la influencia de la oveja va a ser del orden del 83 al 80%. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este planteamiento? Porque muchos productores ovinos, cuando viene la época de seleccionar quién va a ser el vientre que vamos a usar en la reproducción, venden las ovejas más bonitas, las borregas más bonitas, y se quedan con las borregas más feas, con las que fueron menos, con las que nadie quiso comprar. Y sustentan el desarrollo de su negocio en estos animales, ¿cierto?, que posiblemente no tengan las mejores habilidades, la mejor conformación, las mejores ubres, ¿ya? Entonces, el llamado de este nivel de influencia de la oveja es que nosotros tenemos que fortalecer nuestro capital oveja, y eso significa asegurarnos de tener a las mejores ovejas en el rebaño, porque las mejores ovejas en el rebaño
van a ser las que van a influir más significativamente en un mejor resultado. Yo sé que muchos dicen, no, yo tengo ovejas feas, pero les pongo un bonito carnero, pero el carnero no va a influir tanto como la oveja. Bueno, queridos amigos, si les ha gustado este video, les recomiendo ver algunos otros del canal que están relacionados a este tema, como son el video número 72 sobre el rendimiento del rebaño, el número 62 sobre lo que viene en el semen del carnero y el número 56 sobre la selección de ovejas. Acá en Hablemos de Ovejas, si les ha gustado el video, les pedimos que le den un me gusta, que se suscriban al canal para recibir otras entregas y siempre compartir el video porque pueden haber otras personas a las que esto le pueda servir. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!